Muy bien, se puede ver todo normal, ¿no? Estoy presentando y se está escuchando todo normal. Sí, Auxi, todo normal. Ok, muchas gracias, está bien. Bueno, esta es una pregunta del anterior parcial del, del que han dado, ¿ya? Entonces es otro modelo de lo que es un motores, lo que son máquinas eléctricas. Hemos visto en la anterior clase una parte de solamente una conexión, ¿no? Que daba datos de placas de nominal, ¿no? Bueno, esta parte nos dice para el siguiente sistema, en este caso se conectan tres motores a una toma de control. Eso de acá es un toma de control, ya en el cual acá se van a poner lo que son los protectores y todas las situaciones, ¿no? Entonces dicen que son tres motores trifásicos. Un momentito. Mm, ya. Entonces nos dice eso, ¿no? Que son tres motores trifásicos y tenemos los siguientes datos de placa, ¿ya? Esos datos de placa nos están proporcionando en el problema. En este caso nos indica también que el motor uno, un momentito. Van a disculpar. Entonces, ¿dónde andábamos? Nos dice que el motor uno va a tener 7 caballos de fuerza mecánica, ¿ya? Estos son caballos de fuerza mecánica. En este punto es un dato de placa, ¿ya? Y nos dice que es trifásico porque acá hay tres y esto significa una fase. Entonces, si son tres fases, es un trifásico, ¿no? Y acá funciona una tensión de 220 voltios y acá también nos indica que el factor de potencia que este motor, el primer motor, tiene es de 0,8 y va a tener un rendimiento del 70% y acá me indica el deslizamiento que va a tener 2,5%. Esto es del primer motor. Y del segundo motor también nos indica lo mismo y tienen sus valores de placa. Y solamente nos pide, inciso A, la sección del conductor para cada motor, e inciso B, la sección del conductor de alimentador principal, e inciso C, la protección de cada motor y inciso D, la corriente de arranque de cada motor. Bueno, más este criterio es de lo que son el criterio de cómo identificar, y esto de acá se va a encontrar en función a la corriente o al valor de la corriente que va a circular en el motor, ¿ya? Estos de acá que está el inciso A, el inciso B se van a encontrar. Ahora la protección también va a estar en función de esas corrientes que van a circular por estos conductores. Y la corriente de arranque, eso es primeramente también hay que encontrar la corriente. Básicamente entonces en este problema solo era encontrar la corriente. Encuentras la corriente y ya está casi todo resuelto. Entonces nosotros sabemos que cuando nos dicen, acá vamos a poner ante solución, si nos dan a analizar, en este caso vamos a analizar el motor uno, nos está dando una potencia de que esta potencia cuando dice caballos, en este caso 7 caballos de fuerzas mecánicas, eso que nos está dando, qué datos esto es la potencia útil en el eje, ¿no ve? Ustedes entenderán que un motor viene siendo constituido de esta manera. Bueno, no voy a dibujar perfectamente lo que es un motor, pero se tiene así, ¿no ve? Y acá hay un eje en el cual, y acá tiene su bornera, ya, puede estar acá arriba igual, no hay problema, ya depende al diseño, pero generalmente acá están las borneras, ¿no?
o también puede estar arriba, ¿ya? Si tenemos esta situación, este dato que me está dando acá, 7 caballos de fuerza mecánica, es la potencia útil que va a recibir para poder operar o para poder mover. Es la potencia útil nominal que puede soportar. Entonces acá esto seguramente va a ser el P. ¿Cómo lo pone el ingeniero? Lo pone P de salida, ¿no? Bueno, entonces esto es ese de ahí, ¿ya? Ese dato que nos está dando de placa. No lo voy a poner porque es general, ¿no? Para los tres motores hay que estar poniendo. Entonces no, solamente voy a referenciar. Y este 220 voltios es la tensión de alimentación que va a tener el motor o que va a requerir el motor, y se van a conectar por los bornes del estator, ¿no ve? Eso ya se entiende. Entonces sobre estos bornes de acá, esta de acá, sobre esos puntos rojos que he hecho, ahí se van a conectar tres cables, ya, en el cual van a llevar 220 voltios de alimentación, o al menos ese va a funcionar. Acá generalmente cuando funciona a 220 se dice que el motor es conexión delta, ¿ya? Entonces eso es lo que nos estamos identificando. Bueno, esas de las conexiones y esas situaciones, eso no nos incumbe mucho, pero lo pueden revisar en lo que es los catálogos y todo lo que es un punto teórico, que hay muchos documentos de cómo conectar, ¿no? Y el factor de potencia es el factor es dato, y el rendimiento es me dice qué tan efectivo va a ser el motor. Son datos que nos va a servir para poder calcular esa corriente que nosotros queremos. Y el deslizamiento es 2,5%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto dato que nos está dando es importante identificar. En este caso es la potencia de salida. Y nosotros, para determinar la corriente, cuánta corriente, porque para el problema A dice la sección del conductor para cada motor, y nosotros queremos saber qué grosor de cable, si quieren llamarlo así, qué grosor de cable va a ser requerido para instalar ese motor o para que opere ese motor. ¿No ve? Eso nos dice. Y generalmente los calibres se miden en AWG, ¿no ve? Y esto puede ser un calibre, digamos, 10, 8, no sé, dependiendo al valor de la corriente que nos salga. ¿Ok? Entonces lo que nos está pidiendo es este, el calibre del conductor que nosotros vamos a requerir dependiendo de la corriente que necesita el motor para poder operar bajo condiciones nominales. Recordar eso siempre, porque estos datos que nos está dando es datos de placa, y estos datos de placa son bajo condiciones nominales. Entonces acá seguramente se va a conectar conductores, y para saber la sección del conductor yo necesito conocer qué corriente de línea va a ingresar acá. Hasta ahí todo claro. Entonces, para determinar esa corriente de línea podemos partir de la ecuación que nosotros conocemos. La potencia trifásica, como estamos en motores trifásicos, es igual a a la raíz de 3 multiplicado por la tensión de línea, corriente de línea, por el coseno de phi. Esto de acá mejor se los pongo allá porque voy a utilizar para los tres motores, y acá se los voy a poner, ¿ya? Entonces la potencia trifásica es igual a raíz de 3 por tensión de línea, corriente de línea, por el coseno de phi. Pero cuidado que confundan esta potencia con esta potencia. Esta potencia es la potencia que requiere o que consume el motor en la entrada. O sea, esta es esta potencia que está consumiendo de la línea. ¿Ok? Es esto. ¿No ve? El ingeniero lo sabe denominar como potencia de entrada. Y la potencia de entrada está en qué unidades? En watts. O sea, como es una potencia en
potencia eléctrica entonces está en watts. Pero la potencia de salida es una potencia mecánica, porque ya hemos indicado que un motor lo que va a hacer es transformar esta energía eléctrica que ingresa con una cierta potencia a través de lo que es el campo inductivo, a través de lo que son el fenómeno de la inducción, va a transformar todo esto en una potencia mecánica. Esta potencia mecánica está en unidades de HPs o caballos de fuerzas mecánicas. Un poco entrando al concepto nada más. Entonces por eso no confundir en reemplazar esto con esto. Pero yo puedo, si yo despejo de acá, yo puedo encontrar qué cosa, la corriente de línea, ¿no ve? Y simplemente va a ser la potencia trifásica dividido entre lo que es raíz de 3 tensión de línea por el coseno de phi. Solamente estoy despejando esto. Si yo tengo todos estos parámetros, yo puedo encontrar cuánta corriente necesita este motor. Entonces mi objetivo va a ser encontrar esta potencia de entrada. Nosotros sabemos que la potencia de entrada puede estar relacionada a través del rendimiento. ¿El rendimiento qué es? Es la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada. ¿No ve? Es decir, cuánta potencia yo puedo transformar, o perdón, la máquina puede transformar, pero a qué costo, o sea, a qué potencia de entrada yo voy a requerir. O sea, es la potencia útil que yo saco, pero qué potencia de entrada es lo que yo voy a necesitar, ¿ya? Y entonces el rendimiento es esto, la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y de acá tenemos dato del rendimiento. Del motor me dice 70%, acá está, ¿no ve? Esto está en porcentajes, pero acá yo lo voy a trabajar como por unidad, ¿no ve? Entonces 0,7 seguramente al reemplazar voy a poner. Entonces tengo la potencia de salida, es dato de placa, es 7 caballos que me está dando, ¿no ve? Entonces yo despejo simplemente y digo que la potencia de entrada, en este caso abajito lo voy a hacer, ya es simplemente estoy haciendo un formulario nada más. Entonces la potencia de entrada es igual a la potencia trifásica, ya les he dicho, ¿no ve? Entonces va a ser igual a ¿qué? A lo que es potencia de salida dividido entre el rendimiento. Ya no confundir, cuidado que digan esto es la velocidad, no es la velocidad, ya es rendimiento. Entonces con esas situaciones yo puedo calcular, basta con estas ecuaciones, ya lo tengo. Ahora hay una situación más. Como la potencia de entrada que yo quiero encontrar es en unidades eléctricas, o sea en watts, entonces yo necesariamente debo transformar la potencia de salida en watts. En este caso me dice caballos de fuerza mecánica. Acá no me acuerdo, estaba buscando eso. Un, un CB, ya lo vamos a poner, creo que es 736 watts, esa es su equivalencia, y un HP es igual a 746 si no me equivoco watts. Entonces para los que en el examen estaban preguntándose por qué esto era un poco complicado y no sabían cómo transformar, y muchos no estaban pudiendo, y solamente era utilizar esta relación nada más, un caballo de fuerza mecánica es igual a 736 watts. Esto hay que ver, creo, no sé si es 736, pero un HP es 746 watts. Entonces ahí se tiene, ¿no ve? Porque no podemos trabajar en unidades distintas, siempre en la misma unidad, ¿ok? Entonces yo requiero ¿qué cosa? Del motor 1 tengo dato de qué, de la potencia de salida. Eso siempre me va a dar. Cuando se mira en la placa del motor, me imagino que el ingeniero ya les ha pedido su plaquita porque estaba viendo. En la placa del motor hay datos, ¿no ve? Hay lo que es en HPs. Generalmente siempre está en HPs, ¿ya? Entonces, esa es la potencia de salida. Y también les da la velocidad. Esa velocidad es la velocidad del rotor, la nominal. Y también te da el factor de potencia. Y también te da el rendimiento.
y algunas cositas más de conexión, ¿no? Cuánto se va a conectar en delta y en estrella, también esas disposiciones, ¿no ve? Bueno, entonces la potencia de salida, ¿a qué va a ser igual? Es igual a ¿cuánto? 7 CVs. Y nosotros queremos llevarlo a HPs. Entonces simplemente va a ser igual a ¿qué? A 736. Multiplicarlo por 736 watts, porque un CV es igual a 736 watts, ¿no ve? Entonces de acá voy a tener que la potencia de salida va a ser igual, un momentito, voy a abrir lo que es la calculadora, y tengo lo que es 7 por 700, oh perdón, 7 por 736 watts, y esto me da 500 o 5152 watts. Entonces podemos poner 5.15 kilowatts, ¿ya? Entonces va a ser 5,152 kilowatts. Sí. Entonces ya la potencia de salida ya tengo unidades eléctricas, ¿no ve? Y en watts. Entonces de acá yo ya tengo la potencia de salida. Ahora lo que yo quiero es encontrar la potencia de entrada. ¿Por qué? Para poder encontrar la corriente mediante esta ecuación. ¿No ve? Ya hemos dicho que la potencia de entrada es igual a la potencia trifásica que va a consumir el motor. Entonces, bajo esta situación, para encontrar la potencia de entrada, va a ser igual a que a la relación potencia de salida dividido entre el rendimiento. Y eso, la potencia de salida había sido 5,152 kilowatts dividido entre el rendimiento. El rendimiento del motor 1 trifásico es 70%, entonces sería 0,7. Y acá vamos a tener que la potencia de entrada va a ser igual a que 5.152 por 10 a la 3, porque son kilowatts, ¿no? Entonces dividido entre 0.7 el rendimiento. Y esto me da en este 7,36 kilowatts igual. Y ya tengo lo que es la potencia de entrada. Fijaos de una situación, ya les he indicado que la potencia de salida siempre va a ser menor a la potencia de entrada. Esto es así porque al realizar el proceso de transformación de lo que es la potencia de la energía eléctrica o la energía mecánica, se va a sufrir pérdidas a través de las condiciones de construcción del motor. En este caso puede ser pérdidas mecánicas y pérdidas magnéticas, ¿no ve? Eso ya lo han estudiado en teoría, ¿no? Entonces va a sufrir siempre pérdidas. Y esas pérdidas se va a reflejar en el rendimiento, ¿ok? Entonces, por eso cuidado si es que le sale la potencia de entrada mayor o menor a la potencia de salida, o en este caso un poquito igual, hay que revisar, ¿ya? Hay que revisar los datos que estamos haciendo, porque la potencia de salida siempre debe ser menor a la potencia de entrada, y eso se refleja porque hay pérdidas, y eso también lo dice el rendimiento. Entonces ya tenemos la potencia de entrada, ya tenemos ese dato. Ahora, tensión de línea, como estamos en delta, esta tensión va a ser la misma. Tensión de línea, tensión de fase va a ser la misma, 220. Entonces ya tengo la tensión. Y el coseno de phi ya lo tengo también conectado, o digo como dato, es 0.8. Entonces simplemente acá me queda reemplazar y decir que la, perdón, la corriente de línea 1 que va a ingresar al motor va a ser simplemente a la potencia trifásica, lo voy a poner, o la potencia de entrada, ya, dividido entre lo que es raíz de 3 tensión de línea por coseno de phi. Y que tenemos que solamente reemplazar, ¿no ve? La potencia de entrada, ¿cuánto es? 7.36 kilowatts
dividido entre raíz de 3, acá es 220, multiplicado por el coseno es 0.8. Ahora una cosita más. Acá el factor de potencia, cuidado que estén diciendo no voy a encontrar, ¿no ve? El factor de potencia es igual al coseno de phi, ¿ya? Si les da en coseno de phi es igual al factor de potencia, si les da factor de potencia igual al coseno de phi. Por eso estoy reemplazando directamente acá, ¿ya? Entonces solamente ese datito. Entonces acá la corriente de línea 1 o la corriente que va a circular a través del conductor de la línea va a ser igual, en este caso reemplazo todos los datos y va a ser 7.36 por 10 a la 3 dividido entre lo que es raíz de 3 multiplicado por 220, 0.8, y nos da que va a ser 24,14 amperios. Ya tenemos el valor de la corriente que va a circular, ¿no ve? Entonces 24,14 amperios, ¿ok? Bueno, hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, porque el siguiente paso para el motor 2 por el motor 3 es el mismo, no cambia, ¿ya? Bueno, aprovechando esto, yo puedo directamente resolver el inciso D, ¿no ve? Acá, ¿qué nos dice? 10 puntos, vale. La corriente de arranque de cada motor. Eso nos está diciendo. Entonces, la corriente de arranque de cada motor. Y la corriente de arranque, ustedes entenderán que a la hora de poder encender el motor, va a haber una corriente, dependiendo del tipo de motor que sea, de 3, 4, 5 veces a la corriente nominal que necesita para funcionar. Es decir, a este valor de corriente de línea nominal que requiere el motor, puede estar incrementado entre 2 veces, 3 veces, 4 veces, 7 veces a esta corriente. Por eso se entiende que la corriente de arranque de cada motor o de cualquier motor siempre va a ser elevado a la corriente nominal. Y es por esa razón porque necesita esa corriente, porque necesita para romper lo que es la inercia que tiene puesta para poder mover este eje de acá. Y si tiene carga, va a tener aún más la corriente de arranque. Por tanto, acá esto se establece bajo norma, ¿ya? Pueden distinguirse distintos motores, por eso generalmente está arriba del 3 a 7 veces, hasta 10 veces respecto a la corriente nominal que necesita el motor. Esta corriente que nosotros estamos obteniendo es la corriente en condición estable, o sea, una vez que ya ha entrado en funcionamiento, en operación estable, se ha estabilizado todo. Pero eso ya es teoría, ¿no? Entonces acá el ingeniero, si no me equivoco, establece que la corriente de arranque para sus cálculos me dejó entender que la corriente de arranque 1 va a ser igual a 7 veces a la corriente nominal. Eso dice el ingeniero. Bueno, no sé si será este 7, pero él indica que es 7 veces la corriente nominal. Obviamente esto es basado en datos teóricos, ¿no? Simplemente es lo que para que puedan calcular ustedes, pero este no puede ser 7 veces en todos los motores, puede ser más, menos, dependiendo del tipo de motor, ¿ok? Pero acá ustedes pongan las 7 veces. A ver, voy a revisar una bibliografía de unos compañeros. Un momentito. Bueno, un momentito. A ver, no es aquí. Es esto. Creo que no está acá. En sus apuntes del anterior semestre de uno de los compañeros que me ha pasado, he visto esa
condición. Espero poder encontrar rápido porque no me acuerdo. Estaba en la parte baja, parece. A ver, seguimos bajando. Circuitos trifásicos. No, esto es relaciones. Esto es deslizamiento, porcentaje. Estas son las relaciones que el ingeniero utiliza para transformar. Un HP es 746 vatios y un CB es igual a 736 vatios. Y acá incluso creo que les ha indicado que el coseno de phi es igual al factor de potencia, ¿no? A ver. Esto es... Acá está. Entonces, el corriente de arranque, o sea, esto de acá, es igual o corriente de 7 veces el corriente de la nominal, ¿ya? Y acá le he puesto corriente como protección, pero es 7 veces la corriente nominal. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, esta relación deben utilizar. Por tanto, voy a mi pizarra y simplemente multiplico la corriente nominal, es esta de acá. ¿Por qué digo que es esta? Porque yo estoy calculando con datos nominales que me está proporcionando el valor de la placa, ¿no? Estos son datos de placa y los datos de placa son a condiciones nominales que debe operar el motor. Por tanto, ya tengo esta corriente nominal que es igual a la corriente que he encontrado acá. Si lo multiplico por 7, simplemente esto va a ser igual directamente acá, nomás le cierro con un paréntesis y lo multiplico por 7, ¿no? Va a ser a 169. Por eso les he dicho, es un valor muy grande. Entonces acá la corriente de arranque del motor 1 va a ser igual a 169 169 nomás, como es 0, entonces amperios. Entonces ya tenemos la respuesta del inciso D de un motor, porque me dice la corriente de arranque para cada motor, tenemos acá el 1, ¿ya? Entonces de esta manera hubiéramos ya encontrado directamente el inciso D. Ahora vamos a ir a estudiar el motor 2. Bueno, como nos dice la sección para cada conductor, en este punto, como es corriente de 24,14 amperios, directamente vamos a calcular la sección. Ahora, esta sección, no sé si el ingeniero se basará en la norma boliviana NB777, porque he visto que le está pidiendo. Si se basa en lo que es esa norma, entonces la corriente de línea 24,14 amperios, y esto cuando se conecta generalmente es conducto, generalmente digo, pero si fuera sin ducto, entonces acá también según la norma va a haber otro tipo de disposición del conductor y eso lo vamos a ver si tengo también la norma, porque a ver un momentito. Creo que es esta, no sé si es esta, pero vamos a ver. No sé qué será esta, no es la norma, bueno, parece es esta. Entonces acá vamos a ir a la tablita de conductores o de la sección de conductores. Solo que es un poco tedioso estar buscando, esto es lo malo de esto. Y vamos a ir, son para las potencias requeridas. Acá está. Estos son la comparación, no es lo que es para conductores. Acá me dice cuánto debo ingresar por tubos PVC, lo que es los cables, ¿no? Si son 3 cables, aquí está.
Entonces esa es la capacidad de conducción por alambres y cobres aislados con PVC que tienen que soportar 60 grados, eso nos dice. Y estas son algunos también que de 75 grados, ¿no? A temperatura ambiente 30 grados, hasta 3 conductores agrupados. Ahí tienen sus situacionales, ¿no? Bueno, acá tenemos el calibre. En este caso es 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. El calibre siempre va a ser números pares, no hay números impares, ¿ya? Entonces acá, capacidad de corriente me dice. Entonces, en ducto, si tenemos 10 amperios, está circulando, entonces el calibre que se debe utilizar es el número 16. Pero en aire libre, esto va a soportar hasta 15 amperios ese mismo calibre. ¿Por qué es menor? Eso es debido a que cuando nosotros agrupamos, se sobreentiende que al estar agrupados, los cables, al circular una corriente, va a generar una temperatura por el efecto Joule que presentan en los cables, ¿no ve? Porque recordar que el cable tiene una resistencia intrínseca, el cual con el paso de la corriente y la resistencia generan una potencia. Recordar que la relación del Joule, pérdidas por efecto Joule, es igual a la potencia en una resistencia, que va a ser corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia interna del conductor. Por eso acá incluso dicen por norma que debe tener a 60 grados, hasta 75 grados y hasta 30 grados, dependiendo, ¿no ve? Por eso en ducto el amperaje es menor que en el aire libre. Porque en el aire libre, si tú pones de 15 amperios, entonces el cable número 16 tranquilamente va a soportar, porque va a haber una disipación de ese calor. Mientras acá, cuando va a haber un ducto, si tú lo pones 15, la disipación, a diferencia del 10, va a ser mayor con respecto de este valor de acá. Por esa razón, acá en ducto siempre el amperaje va a ser menor y en el aire libre va a ser mayor. Tomar mucho en cuenta, ¿ya? Entonces vamos a considerar que nosotros se va a instalar en ducto, pero en el examen no sé si es que dirá aire libre, eso, bueno, tendrían que preguntarlo. Si fuera en ducto, en este caso, pues buscamos qué valor nos ha salido. Nos ha salido, a ver, voy a revisar un momentito. Este no. Nos ha salido una corriente de 24,14 amperios. Acá lo ideal, incluso sin mucho teórico, entonces se debe multiplicar el 25% o el 1,25% respecto al valor de este valor de la corriente. Eso es por seguridad de protección, ¿ya? O sea, la corriente que tú estás obteniendo lo debo multiplicar adicionar un 25% respecto a lo que estás obteniendo. Pero nosotros la vamos a dejar ahí, ¿ya? Como no estamos en criterio de instalación y todo eso, entonces vamos a considerar como valor teórico. Pero por norma se debe hacer eso. Y ahí pueden ver que la corriente va a ser un poquito mayor, ¿no? Eso es por condiciones de seguridad y un buen aislamiento. Entonces, si tenemos acá el 20 amperios y nosotros no tenemos el 20, ¿no? Tenemos el 30 directamente. Entonces, bajo ducto, entonces yo puedo utilizar el 30 y el 30 había sido que debe ingresar un calibre número 10. Entonces acá la sección del conductor para cada motor, es decir, para el motor 1, como es una circulación de 24,14 amperios, según norma, entonces yo voy a poner acá que va a ser que se va a tener el calibre de 10. Ya, entonces acá voy a poner acá abajo lo voy a poner para el motor 1 va a ser igual al 10 o el número 10. Entonces esa sería mi respuesta. Esto pero lo voy a poner acá bajo ducto. Bajo ducto, no es el aire libre. Ya en el aire libre, acá como pueden ver, el mismo valor es 25. ¿No ve? Y hubiera utilizado un calibre número 12. ¿Ok? Entonces, eso es bajo ducto. Por eso estoy poniendo de 10
calibre número 10, ya, para este tipo de motor 1, ¿no? Ahora voy a calcular el mismo procedimiento para el motor 2. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Disculpe, así haciendo cálculos, ¿cómo Sí, se puede calcular eso? ¿cómo haciendo cálculo? Haciendo cálculos, o sea, con solo datos, digamos, sin ver la norma, nada de eso. Ah, no, no Eso. puedes. Es que no, no puedes. Simplemente es que tú tienes que referirte a la norma porque la norma ya se está, o sea, se ha disponido mediante ensayos, sea laboratorio, sea situacionales, entonces la capacidad del calibre o de el cable del sección. Hay una fórmula también que en este caso tú necesitarías un dato extra para poder calcular exactamente, más exactamente el calibre, ¿ya? Es la fórmula de, te tenía que dar la distancia entre la toma de lo que es tu tablero y la distancia del motor. Es una relación que el ingeniero no utiliza, ya, pero pueden verlo en teoría, pero tú necesitas acá la distancia en la cual está conectado. Incluso por norma te dice que no debes conectar a una distancia mayor a un punto y al otro punto. No me acuerdo de la distancia, pero ahí eso está por norma, ¿ya? Pero acá, cuando tú tienes la corriente de 24,14 amperios, sí o sí tú tienes que irte a las relaciones que soportan la corriente para cada conductor. Si no es así, entonces obviamente tú no sabes cuánto va a ser tu calibre que va a soportar. Si tú vas a poner un calibre como por ejemplo, en este caso tú podrías haber ponido un calibre 16, acá tu corriente, ese tu cable, más bien tu conductor, no va a soportar esta corriente y por tanto lo que va a hacer es que se va a quemar el aislante, se va a fundir, como quieren llamarlo. Entonces lo que va a pasar es que haya posibles cortocircuitos y que la máquina incluso se dañe el motor. Por eso, como te dije, no puedes, ya simplemente es regirte a la norma o buscar otro tipo de norma. En este caso hay varios tipos de norma: la norma europea, que es la IS, y la norma americana, que es la, no me acuerdo su nombre, pero para motores es la norma NEMA, ¿ya? Entonces hay que regirnos por norma. Para cualquier instalación que tú quieras hacer, siempre es regirse por norma, no es simplemente comprar cualquier cable y ya está. Por eso necesitas tú sí o sí la corriente nominal que va a circular por los conductores. ¿Ok? Entonces, esa sería tu respuesta. Hay una preguntita. Dígame, En caso de que si fuera la conexión con el 8 o con el 6, si ¿cuál sería el problema? tú te fijas, a ver, el 8 soporta 40 amperios. Por tanto, no habría ningún problema. Tranquilamente tú podrías poner esto de acá, ¿no ve? 24 amperios, porque 24 amperios es menor a la que soporta el calibre número 8. Si te puedes fijar bien acá. Pero el inconveniente sería el factor económico. O sea, tú en una instalación lo que tú quieres es siempre optimizar lo que es el requerimiento de los materiales. Entonces, bajo esta situación es que tú debes no sobredimensionar, sino dimensionar un poco más, entre 10% más o menos, sobredimensionar entre 10% y no sobredimensionarlo tan grande como tú me estás preguntando si yo puedo poner un número 8. Este número 8 soporta hasta 40 amperios, pero la situación es el factor económico, ¿ya? Entonces simplemente es eso, nada más. Pero Bueno, después, gracias. no, no hay de qué, pero después tranquilamente puedes disponer si tú quieres, porque de todas maneras no se va a quemar, pero si tú pones como la anterior, el 16, ahí sí ya estaríamos en problema, ¿no? Aparte que te vas a gastar lo que es del cable, te vas a gastar más del motor, entonces por tanto esas situaciones hay que ver, ¿no? Ahora el motor número 2, el procedimiento es igual, ¿ya? Como me dice la sección para cada motor, entonces igual voy a tener que encontrar primero lo que es
la corriente o qué valor de corriente va a circular por el conductor. Y según a ese me voy a regir a la norma o cualquier otra norma que tengo a disponibilidad. Entonces, pues entre norma a norma no varía mucho, ¿ya? Pero sí tiene algunas restricciones, algunas ideologías, porque las personas no pensamos de una manera igual, ¿no? Unas consideran una parte de la seguridad un poco más estricta y otras no, y las otras así, ¿ya? Pero no varían mucho. Entonces, incluso la norma boliviana está basada en la norma europea, ¿ya? Entonces, es una combinación prácticamente de norma europea y norma americana prácticamente. Entonces, el motor 2, primero que necesitaba, pues necesitaba la potencia de salida. Entonces, la potencia de salida es igual, acá para el motor 2 es 4 caballos de fuerza mecánica. Entonces esto va a ser 4 CVs y yo necesito pues llevarlo a lo que es a unidades eléctricas, y en este caso la potencia en unidades eléctricas es watts, ¿no ve? Entonces lo multiplico por, bueno, acá no es igual todavía, y lo multiplico por 7, 736 watts. No voy a poner unidades porque directamente es un producto, ¿no? Si lo divido en uno no afecta en nada. Entonces ahí 4 por 336, perdón, es 2.944 kilowatts, ahora sí, ¿no? Eso es. Entonces ahí tenemos la potencia de salida en watts. Ahora yo debo encontrar la potencia de entrada mediante lo que es las relaciones que tenemos. Entonces la potencia de entrada para el motor 2 o del motor 2 va a ser la potencia de salida. Directamente lo voy a poner, como ya se sabe de dónde se saca, kilowatts dividido entre lo que es el factor de potencia para este motor 2 es 0.8, porque es el 80%, me está indicando. Entonces acá la potencia de entrada va a ser igual, esto de acá nomás lo voy a dividir, no me hago problema con eso, y va a ser 0.8, y esto me da que va a ser 3.68 kilowatts. Como pueden ver, esto siempre tiene que ser mayor, repito, ¿no? O sea, la potencia de entrada es mayor a la potencia de salida. Eso ya les he explicado por qué. Entonces acá yo puedo encontrar la corriente de línea del motor 2, y esto va a ser igual a la potencia de entrada trifásica. Esto es trifásica, entonces de las tres fases va a ser 3,68 kilowatts dividido entre raíz de 3, la tensión de alimentación es 220, multiplicado por el factor de potencia, en este caso es 0.7, y tenemos ahí que 3.68 por 10 a la 3, cuidado con las unidades, ¿no? Esto es kilovatios, entonces como es kilos, entonces por 10 a la 3, ¿no ve? Entonces acá 220 por 0.7, que es el factor de potencia, el cos phi, y en este caso me da 13,79 amperios. Ok, ya tenemos el valor de la corriente nominal que va a circular en el motor, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos considerando bajo ducto, ya les he indicado por qué y por cómo es la situación en el aire libre, porque es esta variación, y acá tiene menor voltaje, digo menor amperaje, y acá tiene mayor amperaje, ¿no? Es dependiendo acá, porque en un ducto va a estar cerrado y se va a aumentar más la temperatura, por esa razón. Entonces, ¿cuánto era el valor? 13, ¿no? Busco el valor de 13 en ducto. Puedo utilizar el 15, no me hago ningún problema, a ver, porque está dimensionado un poco mayor a lo que va a soportar. Entonces 13,79 amperios va a circular, entonces yo debo poner uno de 15 que soporte uno de 15. Entonces si acá
tenemos de 15 como es mayor a mi corriente que yo tengo, entonces tranquilamente no se va a quemar, ¿no ve? Entonces acá para el 15 me dice que va a ser el calibre número 14. Entonces el conductor va a ser igual a WG del número 14. Como pueden ver, esto va a depender mucho de la potencia también. Si el motor tiene una menor potencia, entonces no va a importar mucho el calibre un poco mayor, ¿no ve? Es porque las corrientes también van a ser menores. Pero como en este caso la potencia del motor 1 era 7, a diferencia del que tiene 4, entonces va a requerir mayor intensidad de corriente que circule por el conductor, y por esa razón también el calibre va a ser menor, ¿no ve? Entonces acá va a requerir una corriente menor respecto al motor 1 y el calibre va a ser mayor. Esto es un poco contradictorio, ¿no? O sea, bueno, no es contradictorio, simplemente es entre mayor o menor sea la corriente, el calibre va a ser mayor, ¿ya? Y entre mayor sea la corriente, el número de calibre va a ser menor, solamente eso, ¿ya? Bueno, entonces tenemos ahí la respuesta del inciso A, una parte, nos faltaría la del otro motor, ¿no ve? Pero aprovechando esto que ya tenemos la corriente, puedo calcular que hemos dicho la corriente de arranque que tiene el motor número 2, y esto va a ser 7 veces a la corriente IL2 o la corriente nominal. Entonces acá corriente de arranque 2 va a ser igual, bueno, como acá todo esto era de la corriente nominal, lo multiplico por 7 y ya está, ¿no? Y sale 96,57. Listo, ya tenemos la respuesta del inciso D para el motor 2. Ahora voy a ir para el motor 3, que prácticamente es igual el mismo cálculo. Entonces, primeramente debo transformar la potencia de salida a unidades eléctricas. En este caso es 8. Seguramente va a ser mayor la corriente y también la sección del conductor va a ser, o el número en el cual acá hay una situación un poco interesante que no había notado. La sección dice, en este caso generalmente para instalaciones se utiliza el número de calibre, ¿ya? Le dicen por calibres, ¿ya? Bueno, pero como dice la sección del conductor, matemáticamente se tiene o se mide en qué? En milímetros cuadrados, ¿no ve? Porque es una sección, es la sección transversal, es una área nomás, ¿no ve? Como es área de una circunferencia, entonces ahí en esta situación tal vez era poner esto, pero para lo que es siempre para instalaciones o para poder operar, generalmente se dispone en calibre, ¿ya? Pero si es así, ya tienen, ¿no? O sea, el calibre 14 equivalente a 2.08 milímetros cuadrados. Y acá el 12 es lo mismo, tiene su equivalencia. El 10 tiene su equivalencia. El 8 tiene su equivalencia. Eso ya es simplemente reemplazar nada más. ¿Ya? Entonces, tengo el 8 de CBs y lo tengo que multiplicar por 736. Y esto me va a dar ¿cuánto? 8 por 736 para el motor 2 va a ser 5.888, ¿no? Kilovatios. Y acá lo que encuentro es la potencia de entrada con el rendimiento que me está dando. Entonces la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida que ya he encontrado en unidades eléctricas, dividido entre rendimiento. En este caso había sido 0.75 tiene el rendimiento, porque dice el rendimiento, acá me está dando de dato, es el 75%. Entonces acá 5.88 por 10 a la 3, aunque era manejar nomás en watts, pero ya me da que es 7.85 kilovatios, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces acá veo y está bien, ¿no? Porque
la potencia de entrada es mayor a la potencia de salida, y eso también de acuerdo a su rendimiento. Y lo mismo, ¿no? Corriente del motor 3 que se va a requerir es igual a 7.85 kilovatios dividido entre lo que es raíz de 3, 220 multiplicado por 0.7, y esto va a ser igual a ¿qué? 7.85 por 10 a la 3 raíz de 3 multiplicado por 220 por 0.7. Esto me da 29,42 amperios. Como pueden ver, la corriente del motor 3, por la potencia que tiene, va a requerir una mayor corriente que el motor 1, que el motor 2, ¿no ve? Porque la potencia es mayor tanto al motor 1 al motor 2, ¿no ve? Es eso. Entonces lo que yo no quiero la corriente, sino quiero la sección del conductor. Por tanto, voy y digo que estoy analizando en ducto. Entonces, como me ha salido 29, si no me equivoco, voy a revisar si es 29. ¿Qué disposición tengo? Puedo ser 30. Como estoy acá en teoría, no estoy en la vida real, entonces puedo utilizar, ¿no? Puede ser un poquito mayor es esto. Puede soportarlo, pero generalmente siempre se debe utilizar, ya saben, multiplicando el 25% respecto al valor que ya han obtenido. Si yo multiplico el 25%, o sea, el 1.2 o 1.25, ¿cuánto me va a salir eso? Entonces, a ver, todo esto lo voy a multiplicar. Eso es lo que se debería hacer, ¿no? 36. Entonces, acá 36.78 amperios. Eso es por cuestiones de seguridad, ¿ya? Pero como estamos acá en teoría, o sea, estamos resolviendo a mano, no estamos instalando ni nada, pero con 29 se queda, ¿no? No habría ningún problema. Entonces 30 y calibre número 10 igual. Entonces acá digo, va a ser igual el número 10. Ok, entonces la corriente de arranque, aprovechando que ya tengo la corriente, aprovechando que tengo la corriente nominal, puedo encontrar la corriente de arranque 7 veces la corriente L3, ¿no? Y esto va a ser ¿cuánto? Esto va a ser, si lo multiplico, en este caso ya no va a ser por 1.25 por 7, va a ser, es un corriente demasiado grande, 200, un momentito, ya está. Entonces acá 206 amperios. Pero esta corriente de arranque es por un breve periodo de tiempo, ¿ya? No se va a mantener en esa situación, porque si nos podría quemar lo que es el arrollamiento del rotor como del estator, entonces es muy peligroso. Esto es simplemente para romper, ya les he indicado, la inercia que va a tener el motor y hacer que empiece a girar con una cupla, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el inciso A y el inciso B resueltos. Ahí está, ahí está. Ahora me dice la sección del conductor del alimentador principal. Esto de acá, hasta este punto, acá hay eso es un diagrama unifilar, ya para los que se preguntan qué es esto, es un diagrama unifilar, en el cual acá está conectada una barra, y esta barra está distribuyendo a 3 motores, ya. Entonces ya tenemos acá una corriente, bueno, cuando consume es al revés, a este lado sería. Ya tenemos la corriente para el L1, corriente para L2, corriente para L3, ¿ok? Entonces, eso ya tengo, porque sí o sí necesito para encontrar la sección del conductor para cada motor, por eso encontré esto, ¿no ve? Ahora me dice la sección del conductor del alimentador principal, y del alimentador principal es esto de acá, y yo debo conocer cuánto va a ser el valor
de la corriente, según a eso voy a encontrar esta sección, ¿ya? Y ustedes ya saben cómo calcular esto, ¿no ve? Esto es P, le voy a poner ya, como es principal, entonces P, y usted domina así. Ustedes pueden encontrar simplemente aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en este punto, porque recordar que esta corriente está distribuyendo acá, acá y acá, ¿no ven? No habría ninguna complicación de eso. Entonces acá digo que la corriente IP sea del alimentador principal va a ser igual a la suma de la corriente L1 más la corriente L2 más la corriente L3. Hasta ahí no creo que se haya perdido, ¿no? Simplemente es sumar nada más. ¿Por qué? Porque el alimentador del alimentador principal se está derivando a tres corrientes y ya sabemos sus valores de esas corrientes, ¿no ve? Y por la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos esta relación. Y acá L1 ¿cuánto es? Era 24,14 amperios. Más L2 es 96,57 más en este caso, no, estoy confundiéndome, ¿no? Fuchiche. Esa es la corriente de arranque que estoy poniendo, 13,79 era. Es esta de acá, ¿no? Ahora el L3 es 29,42 y el valor de la corriente que circula por cada línea del alimentador. En realidad acá hay tres líneas, ¿ya? Como es un diagrama unifilar, entonces basta en representarlo así. Como es trifásico, recordar que siempre va a haber tres conductores, ¿no ve? Pero es como es unifilar, entonces se representa en una sola. Ya no, eso, ¿por qué está calculando solamente uno si es trifásico? Te lo estarán preguntando. Solamente es por eso, porque hay un diagrama unifilar, pero lo que dentro de ese diagrama unifilar, en una vista real, sería tres conductores. Bueno, entonces ahí tengo la suma de todas estas. A ver cuánto nos saldrá. 24,14 más 13,79 más 29,42. ¿Estoy bien? Sí. Y nos sale 67,35 amperios. 67,35 amperios. Listo. Y si ya tengo el valor de la corriente que va a circular, yo ya puedo dimensionar la sección del conductor, ¿no ve? Entonces, del alimentador principal. Por tanto, voy a lo que es a la norma y lo utilizo 70, ¿no ves? Como es acá no tengo en medio entre 55 y 70, no tengo lo que es el valor de 60, ¿no? ¿Y cuánto nos ha salido? 67. Entonces puedo utilizar 70, es el valor mayor, así que tranquilamente va a soportar. No puedo utilizar 110, ya porque voy a sobredimensionar. Si bien, claro, no va a afectar en nada, pero económicamente ya tiene un costo mayor, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué calibre era? El de 70 es un calibre número 4. Entonces acá digo por norma, esto va a ser igual al número 4. Y ahí tienen su respuesta del inciso. ¿Qué inciso era? B, ¿no? Y ya está. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Para poder consultar o para poder responder el último inciso. Sí, una pregunta sobre el 20% de lo que estaba adicionando. Sí. ¿Eso bajo qué norma era? Eso es generalmente en cualquier norma está especificado así, ¿ya? Simplemente es por la posición que tú. Es que como. A ver, ¿cómo te explico? De la línea, o sea, del sistema. Bueno, voy a dibujar acá. En este caso tenemos. Voy a dibujar un generador. En este caso puede ser un generador. Un subestación. En este caso un generador eléctrico grande, ¿no ven? Puede ser un generador termoeléctrica, un generador tal vez hidroeléctrica, no sé, pero es un generador nada más. De acá se deriva mediante lo que es alta tensión y todas situaciones
y luego después va a ir a lo que es llegando a la baja tensión, media tensión, imaginemos así, ¿no ve? Va a venir acá. Solamente voy a dibujar uno, tal vez se van a confundir. Y mediante transformadores, esa simbología significa que es un transformador. Obviamente no tiene esto de acá, voy a dibujar bien. Es un transformador, se va a ir aumentando en las líneas y va a llegar de acá, no voy a dibujar todo el proceso, pero va a llegar a lo que es en baja tensión que estamos ahorita analizando, ¿no ve? Entonces, en baja tensión, mediante un transformador se va a reducir de alta a media, baja, así, ¿no? Ese es el proceso de la transforma o del transporte de la energía eléctrica, ya desde un transformador. Pero hay situaciones que, como es corriente alterna, va a haber un cierto tipo de variación, no siempre va a ser un perfecto onda senoidal, va a haber picos, ¿ya? Y estos picos, en este caso, si en caso en baja tensión me dice que va a llegar a 220 voltios, o en tal caso va a ser 380 voltios, es lo que nos va a servir el FET, ¿ya? Pero no siempre puede ser 220 voltios, puede haber hasta 230 voltios, puede existir otro rango entre 215 voltios. Esta variación se debe simplemente a lo que es ¿qué se llama? Las distintas cargas que pueden estar dispuestas, que pueden perturbar esta variación, o dependiendo también del tipo de generador, porque no siempre va a entregar 220 voltios efectivos. Si tú pones un medidor, un tester, como quieras llamarlo, un multímetro, este 220 voltios es ideal, ¿ya? Pero va a haber un mayor al 220, al 230, 215, va a haber esa variación. Por eso se debe que tener en cuenta que la variación requerida para las distribuciones, en este caso para la empresa que lo va a distribuir es el FET, por norma, incluso a ellos le norman que debe ser entre el 10% y el menos 10%. No debe pasar esa variación dentro de esos rangos. Ya si pasa, entonces le multan también, ¿no? Y como pueden ver, si aumentas la tensión, ustedes entenderán que potencia es igual voltaje por corriente, ¿no ve? Entonces, si aumentas tú la tensión, aumentas la corriente o viceversa, porque van a estar estrechamente relacionados a lo que es tanto la tensión y la corriente. Eso es una parte un poquito más de estudio a profundo del motor, ¿ya? Simplemente es por eso. Y esa variación, lo que va a suceder es que la intensidad o la corriente que va a llegar al motor, en este caso, pues pueda sufrir lo que es una corriente mayor a lo que es este 29,42. Es por eso que por norma o seguridad simplemente se establece un 25% más de lo que has calculado al valor. Es simplemente por norma, ¿ya? Porque siempre va a haber variaciones tanto en la tensión de entrada como también en el motor. En el motor sufre variaciones ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las cargas que tú vas a manejar en el motor, o qué cargas. En este caso, si tú tienes, digamos, una cinta transportadora, en este caso es lo más básico y entendible. En este caso una cinta transportadora es así, y acá tienes un motor, ¿no ve? Conectado, y este motor lo que va a hacer mediante engranajes acá puestas va a hacer girar lo que es la cinta transportadora. Si tú pones una carga acá en este punto, está bien, ¿no ve? No, mientras no llegues a la corriente nominal, normal va a girar tu motor, o sea, va a ser en funcionamiento. Pero si tú sobrepasas a la tensión o a la potencia nominal, en este caso, ¿cuánto es su potencia nominal de este motor 3? Es de 8 caballos de fuerza. Digamos, esta carga ya supera, si suma esta carga de acá y esta otra carga, en este caso piedras lo ponemos, entonces va a superar, por así decirlo, 8 caballos de fuerzas mecánicas, en este caso va a ser 9, entonces el motor se va a sobrecargar. Si se va a sobrecargar, va a requerir un mayor corriente de la nominal, ¿ya? Y si se va a sobrecargar, esta corriente se va a incrementar, porque esto es a condiciones nominales, es decir, este valor de corriente está pensado para soportar este valor de carga, o con esa potencia que debe tener. Entonces, por eso les he indicado siempre que cuando me dan
y datos es datos de placa, y los datos de placa son para que el motor trabaje en condiciones nominales y no se esté sobrecargando ni nada. Entonces, por esa razón es que se pone siempre el 25% respecto a la corriente que se ha calculado, porque esto puede que no sea 29,42, puede que se aumente si lo sobrecargas, o también por la distribución que va a recibir el motor del sistema, ¿ya? Puede ser esos dos factores, por esa razón nomás es. Espero que se haya quedado claro, porque a esta cosa hay que entrar un poquito más a profundidad. No es porque hay un estudio de lo que es el comportamiento del motor, las curvas, características y es situacionales que acá más o menos no nos interesa, ¿no? Solamente nosotros en esta materia nos enfocamos a poder calcular secciones mediante datos de placa. Repito, eso es nuestro objetivo en esta materia. Te dan datos de placa y te dice instálame este motor, y tú debes calcular qué calibre vas a utilizar para ese motor, y ahí están las normas incluso para poder utilizarlos, ¿no? Por eso nomás es. Pero ya después, si estudias más a profundo, libros que les he mandado en el Classroom, ahí también está informando otras situacionales del comportamiento del motor, ¿ya? Nuestro objetivo acá solamente es estudiar a base de lo que es datos de placa y calcular lo que estamos calculando. Muy bien. Entonces, ya tenemos el inciso A y el inciso B. Ahora, el inciso B, la sección del conductor del alimento... no, el inciso C, perdón. Es la protección de cada motor, dice. Acá, para tener la protección de cada motor, no sé cómo considera el ingeniero, eso no lo sé. Pero, si quieres tú proteger un motor, debes poner distintos tipos de comportamientos. En este caso, tienes que poner relés térmicos. En este de acá puedes poner tal vez un termomagnético, o hay varias condiciones de proteger un motor, o tal vez un contactor en este caso, ¿no? Pero la protección en cada motor, vamos a decir en forma general, siempre se debe respetar una regla, ¿ya? Y que en este caso, la corriente, en este caso de entrada, ¿cómo lo puedo llamar? La corriente de protección, en este caso, siempre debe ser mayor a la corriente que requiere la máquina. En este caso lo vamos a poner la máquina, ¿ya? Y esta situación es que si yo quiero proteger la protección en cada motor, yo debo encontrar acá un componente que soporte lo que es una corriente mayor a lo que he calculado de la máquina. Esto es simplemente por las condiciones incluso que les he mencionado, porque en el motor tal vez puede suceder que haya, en este caso en los bobinados, un cortocircuito. Si existe un cortocircuito, la corriente se va a tender a disparar, ¿no ve? Entonces, si sucede un cortocircuito, al dispararse la corriente, el valor, entonces lo que va a pasar es que va a quemar los aislantes, todo lo que hemos calculado, porque va a ser mayor, se van a superar a esos valores que van a soportar los aislantes. Entonces, por esa razón, la protección para cada motor es que la corriente de protección sea mayor a la corriente de la máquina. Simplemente estoy por teoría, no es por cálculo ni nada de eso, ¿ya? Entonces, ese sería el inciso C con esa condición. No sé si es que pedirá en una condición tal vez con un térmico. Si fuera con un térmico sería una condición que también se tiene que cumplir esto, ¿ya? Pero esto es más parte teórica, por eso incluso creo que la puse 5 puntos, nada más. Bueno, entonces tenemos esta de acá, la pregunta del anterior semestre, y esto es, entras, en otro semestre igual he visto una parecida, pero no está bien borroso, o sea, simplemente tengo esto de acá, el mismo diagrama unifilar, para 3 motores igual, solo que acá tiene, no sé qué preguntas serán, pero tiene así datitos igual. Ya por esa razón no lo he puesto acá. Y esto es el examen, ¿no?
del segundo parcial del anterior semestre. Ya. Entonces vamos a resolver una pregunta más. Creo que no nos va a dar tiempo para resolver lo que es entrar lo que es a circuitos o cableados. Quería entrar a eso más hoy día. Pero les voy a mandar un video de cómo conocer lo que es el cable eléctrico. Luego para la siguiente clase simplemente vamos a resolver directamente el problema de examen. Esto de acá. ¿Ya? Esto de acá, el cableado eléctrico. Simplemente es esto. Les voy a mandar cómo deben considerar. En ahí está explicando todo deben considerar los pasos y todas las situaciones, cómo deben considerar. Ahí está. Y para no perder tiempo y directamente lo ven y ya la siguiente ya viendo, entonces vamos a poder resolver ese problema de examen. Entonces acá me dice, esto creo que ya lo hemos resuelto, uno parecido. Era esto de acá, ¿no ve? Esto de acá. Entonces, pero acá hemos cometido un pequeño errorcito, ¿ya? Acá les voy a corregir en este problema. Ustedes vayan corrigiendo entonces en su cuaderno, porque es la misma pregunta prácticamente, o al menos parecido, ¿no? Dice, se debe instalar un motor trifásico a una red de 4 conductores, ¿ok? Entonces acá nos da, cuando dice 4 conductores, está refiriéndose a esta situación, ¿ya? Entonces tenemos ahí los 4 conductores trifásicos. Esto va a ser la línea R, la línea S, la línea T. Eso se entiende por circuitos trifásicos. Y el último conductor va a ser la línea neutra. O lo que es la protección que va a tener, ¿no? Me dice, el motor tiene, en este caso, seguramente acá voy a dibujar el motor. Aunque no es así, ¿no? La manera de conectarlo, obviamente detrás de ese motor seguramente va a haber sistemas de protección para que el motor no entre en corto o para que arranque con un bajo arranque y esas situaciones hay, ¿no? Dentro de un tablero que se conecta antes que se conecte a una línea directa, ¿no? Pero simplemente lo estamos dibujando así, según lo que nos está indicando, ¿no? Se debe instalar un motor trifásico en una red de 4 conductores de ELFE, dice ya, ahí está, ¿no? Dice el motor tiene 25 HP. Entonces, ¿qué dato es este 25 HP? Es la potencia de salida, ¿no ves? Hay que entender muy bien. Salida es de 25 HP. Y tiene este motor un factor de potencia de 0.75, eso me está indicando. Y tiene un rendimiento del 70%, entonces ahí tiene el rendimiento de un 70%. Y tiene un deslizamiento del 2,5%. ¿No? Y dice que tiene 2 pares de polos. Ojito con esto. Ya les he explicado, creo, no sé si les he explicado, pares de polos no es lo mismo que número de polos. Pares de polos acá es 2, dice. Y si en caso de que ustedes digan número de polos, entonces sería ¿cuánto? 4. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, si acá dice pares de polos, entonces pares de polos es 2 y polos individuales es 4. Y esto se debe, ya les explico igual, porque el motor es como si fuera acá un imán que va a contener, un lado va a ser norte y un lado va a ser sur. Entonces acá, este es un par de polo. ¿Por qué? Porque dentro de este par de polo va a tener 2 polos individuales. Entonces acá, este es un polo y este es el otro polo. Entonces, como tiene, este es un par de polos y un par de polos contiene 2 polos individuales. Y acá se me dice 2 pares de polos, entonces ¿cuántos polos individuales va a tener? Pues el doble, 4, ¿no ve? Eso es, cuidado con esa información porque a veces el ingeniero pone polos nomás, como en este ejercicio de acá, que ponía simplemente polos, que es 4, entonces en pares de polos sería 2, ¿no ve? Entonces eso, ya esa relación. Entonces acá, pares de polos, bueno, con rojo también estoy escribiendo, es 4. No, es 2 me dice, es 2.
de acá nos pide encontrar la corriente de partida. La corriente de partida no es más que la corriente de arranque, solamente tiene otro nombre, ¿ya? Se conoce como corriente de partida o corriente de arranque, ¿ya? Es lo mismo. Eso, cuidado también con los exámenes, ¿ya? En este caso decía corriente de arranque, pero acá en el otro problema del mismo examen, acá del mismo examen me dice la corriente de partida, ¿ya? Entonces es la misma corriente de partida o también se conoce como corriente de arranque. Eso me pide. El inciso B me pide la potencia reactiva del motor. El inciso C me pide el par mecánico que va a tener el motor. Bueno, entonces ahí simplemente, ¿qué cosa yo debo calcular? Primeramente, con los datos que tengo, yo puedo calcular qué cosa. En este caso puedo calcular la potencia o la corriente de partida. Fácilmente, ¿no ve? El inciso A. ¿Y qué cosa necesito para que la corriente de partida o la corriente de arranque, cómo era la relación? Era igual. Oye, perdón, este lápiz está. Ya. Entonces va a ser 7 veces a la corriente nominal o a la corriente que yo voy a calcular, ¿no? La corriente de línea que va a circular acá. ¿Por qué decimos que es nominal igual a corriente de línea? Porque acá estoy calculando a base de datos de placa y esos datos de placa siempre los voy a repetir para que no se olviden, es a condiciones nominales. Por eso también es con corriente nominal, ¿ok? Que yo voy a calcular. Y para encontrar la corriente, ¿cómo era la relación? Era simplemente la corriente de línea que yo voy a seguramente encontrar. Esta corriente que está ingresando al motor, ¿ya? Va a ser igual a que a la potencia trifásica. Esa potencia trifásica era la potencia de entrada, ¿no ve? Raíz de 3 tensión, en este caso de línea, multiplicado por el coseno de phi, ¿ok? En este punto no sé si he copiado bien la pregunta, pero no me da lo que es la tensión de 4 conductores. Me imagino que si es de 4 conductores debe ser 380 en estrella. Ya, eso me imagino que deben suponer. Ahora voy a revisar el examen, ya, más en... Ahorita no lo tengo ahorita acá, si ya está todo pasado acá. Pero acá no me da lo que es la disposición de la tensión. Pero como dice 4 conductores, red de 4 conductores, al decirnos 4 conductores, me imagino yo que esto va a ser en conexión en estrella. A ver, entonces ahí yo lo que puedo hacer es simplemente utilizar ese en estrellas 380, ¿no? Entonces yo puedo utilizar la corriente de línea que voy a tener, pues calculando anteriormente lo que es la potencia trifásica. Y la potencia trifásica yo puedo encontrar mediante esta relación, ¿no ve? Antes, entonces va a ser igual a la potencia de entrada. Y esto va a ser igual a la potencia de salida dividido entre el rendimiento. Y esto va a ser igual a la potencia de salida, es el 25 multiplicado por un HP, era equivalía a 746 vatios, dividido entre el rendimiento, que es 0,75. Y esto me da a mí que la potencia de entrada va a ser igual a 25 por 746 dividido entre 0,75. Y a ver, me da 746, perdón, 24,86 kilowatts. Listo, ya tengo la potencia de entrada. Entonces tengo el coseno de phi, dato de placa, y tengo lo que es la relación de la potencia, raíz de 3, y la tensión. Como dice 4 conductores, yo voy a suponer que estoy conectando en estrellas 380 en tensión de línea, ¿ve? Entonces ahí va a ser 25,746 kilovatios dividido entre raíz de 3 multiplicado por 380, y el factor de potencia es 0,75.
y esto va a ser igual a 25.746 por 10 a la 3 entre raíz de 3 multiplicado por 380, 0. El factor 75, y esto va a ser a 52,15 amperios. Entonces tengo la corriente de línea. Por tanto, una vez que tengo la corriente de línea para condiciones nominales, va a ser igual a la corriente de arranque multiplicado por 7 veces ese valor, ¿no ve? Entonces la corriente de arranque o la corriente de partida va a ser 52,15 por 7, y esto va a dar un valor de 300, en este caso 365 amperios. Y ahí tenemos lo que es el inciso A, la corriente de arranque, ¿no? Ahora, acá lo que tenemos que encontrar va a ser, puedo primero comenzar por el inciso C o por el inciso B, no importa. Entonces acá la potencia reactiva del motor, dice. Eso es fácil de calcular, ¿no ve? Este es simplemente aplicar lo que es el triángulo de potencias, nada más, el inciso B. Bueno, sí, dígame. el rendimiento no era 0,70. Sí. Creo que ahora voy a revisar. Sí, 0,7 sería. ¿Ya? A ver, no varía mucho también, pero a ver, vamos a intentar porque me he confundido, le he copiado el del factor de potencia. Sale, bueno, esta es la corriente de arranque. 55. A ver, un momentito, este es el rendimiento 380. 55, esto es la corriente, ¿no? 55 es esto. Bueno, la potencia de entrada igual va a cambiar. Entonces acá va a ser igual a 25.746, perdón, es producto 7.746 sería por el HP que estamos transformando. Entonces 0.7, sí, aquí acá cambiar algo. Sí, 2 sale 26.64. Bueno, sí ha cambiado algo. 26,64 kilowatts. Ok. Entonces ahí, gracias por el dato. Entonces acá lo que la corriente va a ser ahora con este dato 26. ¿Cuánto era? 64 por 10 a la 3 dividido entre lo que es raíz de 3 multiplicado entre 380 dividido, pero multiplicado entre 0,75, que es el factor de potencia. Voy a fijarme si es eso, y 53,96. 53 no ha cambiado mucho, ¿no? 53,96 amperios, ok. Bueno, gracias. Entonces, pero igual el procedimiento estaba igual, ¿no? No importa, pero ya hay que tener en cuenta eso. Vamos a multiplicarlo por 7 para encontrar la corriente de arranque. Es 377, 77 las poner amperios. Listo. Entonces ya tenemos ahora la corriente de arranque con el dato corregido, ¿ya? Entonces, como les decía, el inciso B, la potencia reactiva del motor. Eso es fácil de calcular, le estaba diciendo, ¿no? Es simplemente el inciso B. Voy a aplicar lo que es el triángulo de potencias. Tenemos, ¿qué cosa? El ángulo phi, eso podemos encontrarlo. Tenemos la potencia 1. La potencia 1 para mí es la potencia de entrada.
Hay situaciones en que he visto que calculan con la potencia de salida. No hagan eso, ¿ya? No hagan eso. Entonces, para encontrar lo que es la potencia reactiva del motor, como nos dice del motor, entonces siempre vamos a utilizar la potencia de entrada que está requiriendo el motor, es decir, la potencia activa que necesita. En este caso, la potencia activa, ¿cuál es? Es esta que hemos encontrado, ¿no? La potencia de entrada es esta de acá. Y lo que nos está pidiendo es la potencia reactiva que va a tener. Y para ello vamos a encontrar esto. Q tenemos que encontrar. ¿Y cómo lo encontramos? Pues aplicando tangente del ángulo θ va a ser igual a ¿qué? A lo que es Q dividido entre lo que es la potencia de entrada. Y si yo despejo, entonces Q va a ser igual a P de entrada multiplicado por el tangente del ángulo θ. Ahora, ¿qué cosa tengo? Tengo esto, no tengo el ángulo. El ángulo lo puedo encontrar del factor de potencia, ¿no ve? Ustedes entenderán que el ángulo, para encontrar el ángulo del factor de potencia, no más va a ser igual al coseno o a la menos 1 del valor del factor de potencia. Y el factor de potencia lo tengo, ¿no ve? En este caso, ¿qué valor es? 0,75. Entonces, reemplazando acá directamente 0,75, y esto me va a dar un valor del ángulo. Entonces ahí simplemente hago shift coseno a la menos 1 al arcoseno, entonces 0,75 y es 41,4 grados. Listo, ya tengo acá y puedo encontrar directamente lo que es Q. Potencia, ¿cuánto era? 26, ¿no? 26,64 es la potencia de entrada, ¿no? O no, a ver, hemos transformado, no, 140. Ah, sí, 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 está bien. Pensé que no era esto ya. Entonces, kilovatios por la tangente del ángulo de 41,4 grados, ¿correcto? Entonces ahí vamos a tener que 26,64 por 10 a la 3 multiplicado por el tangente del ángulo de 41,4 va a ser igual a 23,48, ¿no? Entonces acá Q va a ser igual a 23,48, ¿qué cosas? Kilovolt ampere reactivo, ¿ok? Entonces tengo acá lo que es la potencia reactiva del motor. Y si me pidiese la potencia aparente, simplemente es multiplicar, o digo hacer la relación, ¿no ves? Del, pucha, perdón, este lápiz está. La potencia aparente es esta, ¿no ve? Y por el triángulo de Pitágoras, simplemente hay que aplicar esto, P al cuadrado más Q al cuadrado, ¿no? Posiblemente para un poquito complicarles, les pida lo que es la potencia reactiva, ¿no? Pero no es difícil de calcular, solamente son relaciones que ustedes ya conocen a través de sus circuitos en corriente alterna, sea monofásico, trifásico, ¿no? Se ha aplicado a estas mismas situaciones. Ahora el par mecánico. El par mecánico, ya les he dado la fórmula, ¿no? ¿Qué es el par mecánico? Simplemente es la fuerza con la que el motor es capaz de mover, ¿no? Entonces acá el inciso C, el par mecánico. Y nosotros sabemos que la potencia de salida va a ser igual a ¿qué? Al par mecánico multiplicado a la velocidad angular que va a tener el motor. Creo que no sé si le trabaja en ohmios. A ver, voy a fijarme el dato que les he pasado. No, no era esto, este era, ¿no? El teórico. Las formulitas les indico que se anoten. Uno está acá. Sí, no, es en omega había sido.
No, me estoy confundiendo. ¿Cómo se llama esto? W lo voy a llamar, no me acuerdo cómo se llama. Entonces esto, ¿no? En esta simbología lo pone. Y nosotros lo que nos está interesando, ¿qué cosa es? Es simplemente es conocer esto, ¿no ve? Y esto de acá, si yo despejo, ¿qué va a ser? La potencia de salida dividido entre ¿qué? Entre omega sub 0, que es la velocidad angular. Pero para velocidad angular yo debo encontrar esta relación, ¿no ve? Entonces acá va a ser igual la velocidad angular va a ser igual a que a 2pi multiplicado por la velocidad en el rotor dividido entre lo que es 60. Y de acá no tengo la velocidad del rotor, o al menos no creo que lo tenga. A ver si no tengo. Pero yo puedo calcular esa velocidad del rotor. Ustedes saben que el deslizamiento, ¿qué era la relación? Era igual a la velocidad del campo menos la velocidad del rotor dividido entre la velocidad del campo magnético o la velocidad de sincronismo, ¿no? Como quieran conocerlo. De acá yo puedo encontrar esto de acá, porque es dato que me está dando acá. Es esto, ¿no ve de acá? Ahí está, estoy anotando, ¿no? Esa es la velocidad, o digo el deslizamiento, pero acá me está en porcentual, pero por unidad sería 0,25, ¿no ve? ¿Y yo cómo puedo encontrar la velocidad del campo? Pues fácil, ¿no? Entonces otra formulita. Entonces la velocidad del campo es igual a ¿qué? Mi lápiz está pidiendo hora, parece. Entonces igual va a ser igual, en este caso 60 multiplicado por la frecuencia dividido entre pares de polos, ¿correcto? Y de acá tengo todo para encontrar, ¿no ve? Si no fuera pares de polos, la fórmula sería esto. Si fuera polos individuales, o sea, polos nomás, ya la fórmula sería solamente cambiar el 60 por 120 por la frecuencia entre polos. ¿Ok? Esto es cuando te dan a ti en polos nomás, en número de polos. Y esto cuando te da en pares de polos, ¿ya? Pero como lo está dando en pares de polos, es esto. Entonces 60, la frecuencia en la cual va a funcionar un campo magnético, la frecuencia NB es en el estator, ¿ya? Y en el estator la frecuencia es la frecuencia de la red en la cual se conecta el motor, es 50 Hz. Siempre. ¿Ya? Y el par de polos me dice que es 2. Entonces acá NB va a ser igual a 60 por 50 dividido entre 2. Me imagino que de 1500 por ahí, esta vez es 1500. 1500, ¿qué cosas? RPMs. Pero no es el dato que me está pidiendo, ¿no? Me está pidiendo el rotor. El rotor me está pidiendo. Entonces de acá yo puedo simplemente despejar y decir que la velocidad del rotor, bueno, voy a despejar esto de acá, ¿no? Aunque de acá directamente lo puedo sacar, las reemplazo y ya está. ¿Para qué va a estar despejando? Entonces S, ¿cuánto es? Es 2,5%, ¿no ve? Entonces en unidades sería 0,25. Va a ser igual a NB. ¿Cuánto era? Era 1500 menos la velocidad del rotor dividida entre 1500. Y de ahí, ¿cuánto va a ser NR? Y eso lo hace mi calculadora, ¿no? No hay gran problema. Entonces 0,25 igual a 1500 menos, en este caso voy a poner una variable X dividida entre 1500. Y esto que me resuelva. Y sale 1125.
RPMs. ¿Listo? Entonces acá, esta unidad de RPMs, para poder acá reemplazarlo, debo transformarlo a radianes sobre segundos. ¿Correcto? Y para transformar a radianes sobre segundos, debo utilizar esta fórmula. Entonces ahí digo que va a ser 2pi multiplicado por, ¿cuánto es la velocidad del rotor? Ahora es 1125 dividido entre 60. Y esto simplemente va a ser igual a, ahora ya puedo calcular, pi, vamos a poner por 2 multiplicado por 1125 dividido entre 60. Y esto es igual a 117.8 radianes sobre segundos. Ahora recién puedo reemplazar acá. Tengo acá la potencia de salida, ¿cuánto era? Era 26.64 kilovatios dividido entre lo que he calculado obtenido ahorita, que es 117,8 radianes sobre segundos, y esto me va a dar el que me pedía, el torque mecánico, ¿no? ¿O no? Sí, el par mecánico ya. Bueno, entonces acá simplemente yo debo hacer esta operación y se termina el problema. 26,64 kilo por 10 a la 3.8. Y esto me sale que va a ser 226,14,15. Y esto va a ser newtons metro. Entonces esta sería la solución para este examen. ¿Tiene alguna consulta? Porque solamente es fórmulas, ¿no ve? Hemos utilizado, se los voy a marcar las fórmulas. Hemos utilizado esta fórmula que simplemente despejado de allá. Esto ya les he dado. Esto también ya les he dado, creo. Sí, ya les he dado. Y nada más, solamente es calculado por base de fórmulas que ya hemos estudiado. Acá, ¿no ve? Esto de acá les he puesto. Y acá están sus fórmulas, ¿no ve? Bueno, rotor con R, bueno, acá la hemos puesto con S ya, pero para poder recalcar es igual a NB, ¿ya? O sea, solamente acá en otra nomenclatura es escrito, entonces debe ser la velocidad de sincronismo, por eso he puesto S, pero también se conoce como la velocidad de campo, del campo magnético. Y esto es la velocidad del rotor. En el otro hemos puesto, ¿cuánto? N es igual a NR mayúscula, ¿ya? Bueno, ¿qué es N? Ya. Solamente hemos cambiado un poquito las variables. Y acá estaba despejado, ya igual lo hemos copiado. Acá tenemos cómo calcular la velocidad del campo, la velocidad de sincronismo, para cuando nos dice polos nomás. En el otro era pares de polos, por eso era 60, y acá es 120 cuando es polos. Y acá tenemos también las potencias, de ahí hemos sacado, hemos trabajado, y aquí están todos, ¿no? Los que cosa hemos utilizado. Entonces les voy a mandar el video ya de lo que son lo que quería entrar hoy día para terminar lo que es la materia, prácticamente el cableado eléctrico. Y ahora si no tienen ninguna consulta, me pueden decir si han definido ya la fecha de examen o algo. Chicos, ¿están ahí? O todavía no les ha definido nada la fecha del examen. O al menos pueden escribir acá por el chat. Sí, diga. Para el grupo 1 todavía. Entonces para el grupo 2 no creo. Está bien, entonces ya. Entonces cualquier cosa, si es que define o algo indica la fecha, escriben nomás al Classroom. Ya, porque ahí está. Pueden comunicarme conmigo en el Classroom, no hay ningún problema. Pueden escribir en el tablón. O también pueden escribir en el grupo ya. Aunque está el ingeniero ahí, ¿no? Entonces, pero igual pueden escribir, no hay ningún problema. Pero si quieren pueden escribir en cualquiera de los dos. Ya lo voy a revisar nomás.
Ya, entonces vamos a quedar acá y les voy a mandar ese video de cómo deben considerar para lo que son cableados, y la siguiente ya vamos a entrar lo que es directamente al ejercicio del examen, ya que en el anterior parcial era esto de acá, ya. Bueno, entonces vamos a quedar acá y nos estaremos viendo en la siguiente clase.